Bienvenidos a Bibliodiabetes, la biblioteca de la diabetes. En Bibliodiabetes encontrarás una biblioteca virtual con una amplia selección de contenidos educativos e informativos, procedentes de fuentes confiables. A ver, ¿y si fuera posible anticiparse a la diabetes tipo 1? ¿Detectarla antes de que dé la más mínima señal? Pues de eso vamos a hablar hoy, de una investigación fascinante sobre cómo un sensor diminuto podría tener la respuesta. La pregunta, la verdad, suena casi a ciencia ficción, ¿no? ¿Puede un pequeño dispositivo predecir el futuro de nuestra salud? Bueno, pues en el caso de la diabetes tipo 1, la ciencia parece decir que estamos mucho más cerca de lo que creemos. Vamos a sumergirnos en ello. Para empezar, es fundamental entender la urgencia que hay detrás de todo esto. Esto es literalmente una carrera contrarreloj contra una enfermedad que, la mayoría de las veces, empieza en el más absoluto silencio. Y aquí está el concepto clave de todo: la diabetes tipo 1 presintomática. Es como una etapa fantasma. El sistema inmunitario ya ha empezado su ataque, ya está destruyendo las células que producen insulina, pero la persona se siente perfectamente. No hay síntomas, no hay alertas, nada. La enfermedad avanza sin que nadie se dé cuenta. Y aquí viene lo importante. Ganar esta carrera, detectar la enfermedad en esa fase silenciosa, puede evitar una emergencia médica que pone en riesgo la vida, la cetoacidosis diabética, o CAD. Para muchísimas familias, este es el primer encuentro con la diabetes, un encuentro, la verdad, devastador y caótico. Bien, ¿y cómo se intenta detectar ahora? Pues resulta que el método actual, el que se considera el estándar, tiene unos fallos bastante importantes. Vale, es que esta tabla lo ilustra a la perfección. A un lado, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la PTOG. Es la vieja guardia, por así decirlo. Hay que pensar en ella como una única foto, una instantánea de un momento muy concreto. Es invasiva, pesada y para los niños es especialmente angustiosa. Y al otro lado, la nueva esperanza, la monitorización continua de glucosa, la MCG. Y claro, esto ya no es una foto, es una película que graba 24/7 los niveles de glucosa y encima lo hace de forma pasiva, mientras se sigue con la vida normal. Y los problemas con esa foto se van acumulando. Fijaos, más del 85% de los nuevos casos aparecen en familias sin ningún historial previo, así que haría falta un cribado a gran escala. Pero es que la prueba es lenta, es difícil de aplicar a poblaciones enteras. Y lo que es peor, es poco fiable. Hay estudios que muestran que un 36% de las personas con un resultado anormal en la siguiente prueba vuelven a dar normal. Es como querer predecir una tormenta con una sola foto de una nube. Sencillamente no funciona bien. Y es justo aquí donde entra en escena la nueva tecnología, porque la monitorización continua de glucosa no ofrece una instantánea, sino un flujo constante de pistas. Y esto no es solo una intuición, ¿eh? Una de las revistas más prestigiosas del sector, Diabetología, lo deja clarísimo. La MGC se presenta como una herramienta muy prometedora justo donde los métodos actuales se quedan cortos. O sea, no es una opinión, es una validación científica de primer nivel. Y de todo ese flujo de datos empieza a surgir una señal muy, muy clara. Un estudio clave descubrió que pasar más del 10% del tiempo con niveles de glucosa por encima de lo normal era un predictor potentísimo de que la enfermedad se iba a manifestar con síntomas en menos de un año. Es una métrica, una señal de alerta temprana en toda regla. Ahora bien, es importante ser precisos aquí. Aunque la señal está clara, el umbral exacto, ese número mágico, todavía se está afinando. Algunos estudios lo sitúan en el 5%, otros más cerca del 20%. Esto lo que nos dice es que vamos por el buen camino, pero que el instrumento de predicción todavía necesita calibrarse. Pero, como toda gran promesa tecnológica, esta también se choca con la realidad. Hay obstáculos importantes que hay que superar antes de que esto se convierta en una herramienta universal. Este gráfico ilustra el primer gran desafío, la variabilidad. Imaginemos a la misma persona llevando dos sensores distintos a la vez. Uno podría decir que pasa un 85% del tiempo en rango y el otro un 65%. Es una diferencia de casi el 20%. Esta discrepancia puede venir por la química del propio sensor o por los algoritmos que traducen la señal. El caso es que si se van a tomar decisiones clínicas con estos datos, necesitamos que todos los dispositivos hablen el mismo idioma. Y ojo, que la variabilidad es solo la punta del iceberg. Todavía no hay un consenso claro sobre qué es un perfil de glucosa normal en alguien sin diabetes. Las agencias reguladoras, claro, aún no aceptan estas métricas como un resultado válido para ensayos de prevención. Y luego está el factor humano. Un flujo constante de datos puede generar una ansiedad enorme. Y esto no es solo un problema para las familias, es un desafío para toda la comunidad médica, que necesita encontrar nuevas formas de comunicar esta información para guiar, no para asustar.
A pesar de todos los desafíos, el camino hacia la predicción ya está trazado. Hay una hoja de ruta bastante clara para convertir esta promesa en una realidad clínica. Esa hoja de ruta tiene 3 pasos que son esenciales. Primero, estandarizar la tecnología para que los datos sean fiables y se puedan comparar entre dispositivos. Segundo, validarla en grandes estudios a largo plazo para definir esos umbrales predictivos con total confianza. Y tercero, y último, integrarla en la práctica clínica con guías claras para que los médicos puedan usarla de forma segura y eficaz. Así que, aunque el camino es complejo, la promesa de anticiparse a la diabetes tipo 1 es inmensa. Y esto nos deja con una última reflexión. Si podemos aprender a escuchar estas señales para la diabetes, ¿qué otras conversaciones secretas de nuestro cuerpo podríamos empezar a entender gracias a la monitorización continua? El potencial es, sencillamente, asombroso. ¿Buscas información sobre diabetes y embarazo, alimentación o sistemas de asa cerrada? En Bibliodiabetes dispones de 30 secciones donde encontrarás cientos de contenidos.